amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo a tu CPU, tu mejor alternativa a esta hora del día, en directo con el mundo, gracias a la magia de Internet y a la autopista de la información que nos permite comunicarnos a nivel global. Y hoy no va a ser la excepción, tenemos como de costumbre también la parte política, la temática política, estamos en la ruta ya, la curva final para lo que va a ser el proceso electoral de abril 11 en Perú, y qué mejor que tener candidatos al Congreso de la República Peruana para los peruanos residenciados en el exterior, para los PECs, como se le denomina. Ellos residen fuera de Perú y se atreven pues a configurar una representación ante el Congreso de la República, tantas veces reclamado por la ciudadanía de inmigrantes peruanos en el mundo. Nos acompaña Eladia Montañez desde Nueva York en la parte del panel. Algunos panelistas se van a ir integrando en la medida de sus posibilidades, porque como ustedes saben, pues tenemos panelistas que a esta hora es prácticamente madrugada en Europa y a veces es casi imposible que ellos participen. Pero Telestar Televisión Supercable nos permite que estemos con ustedes por Canal 3 y también Virtual Televisión. Entonces tenemos una gran cantidad de ciudadanos que residen, por ejemplo, en el distrito más grande de Lima Metropolitana, que es San Juan de Lurigancho, en Ate Vitarte, en Los Conos, y cada uno de ellos pues tiene familiares en el exterior. Y esos familiares de alguna manera han solventado incluso su educación, su supervivencia históricamente en los últimos tiempos, en la historia más contemporánea de lo que fue la salida, no de turismo, sino de ir a hacer vida en otros países. Vamos precisamente con nuestro primer invitado, que reside en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador. Vamos a enterarnos por qué se fue y por qué escogió Ecuador y por qué luego ahora, en esta etapa ya tal vez madura, se atreve a complicarse la vida metiéndose en la política tan desprestigiada en el Perú. Sus saludos, señor Carlos Libovich. Gracias, Jorge, por dos motivos. Uno, por la invitación y dos, por llamarme hombre maduro, ¿no? Pero muchísimas gracias. Bueno, un saludo fraterno para todos los connacionales, ¿no? Y sobre todo para aquellos que viven en el exterior. Un fuerte abrazo para todos ellos. Bien, luego nos cuentan por qué se fue, por qué escogió Quito y por qué ahora se complica la vida con la política. El saludo de Julio Zelaya, también un inmigrante en los Estados Unidos. Sus saludos, y si nos puede ya comenzar a contar un poco de por cuáles fueron las razones de su égida de territorio peruano. ¿Cómo no? Bueno, yo soy Julio Zelaya, abogado, conciliador extrajudicial y escritor. Eh, soy candidato por Fuerza Popular para representar a los peruanos en el exterior con el número 3. Yo emigré hacia los Estados Unidos en el año 97. Cuando yo vi que mi país ya estaba pacificado, ya se había restablecido económicamente, ya estábamos insertos en la economía mundial, había un progreso visible en el Perú, porque yo desde el año 89, a comienzos del 90 hasta fines de los 90, yo estuve apoyando a ese cambio que se hizo en el Perú, ¿no? Me quedé a hacer la lucha porque yo mandé a mis hijos a los Estados Unidos con el temor de que pudieran sufrir algún atentado, como pasaba muchas veces, ¿no? Explotaba un coche bomba y los que estaban cerca pues fallecían, o los que estaban cerca cuando se cometía un asesinato selectivo. También murieron muchos inocentes, ¿no? Y ese era mi temor, que mis hijos estaban jovencitos, estaban ya algunos ya en secundaria, los menores en primaria, y
vivía en constante zozobra. No podía trabajar, me quedaba siempre con ese temor de que pudiera pasarle a ellos algo, ¿no? Y se presentó la oportunidad y los mandé aquí a Estados Unidos. Vinieron con su mamá. Y yo me quedé. Ellos vinieron en el 86, 87. Y yo me quedé. Me quedé a hacer la lucha, como repito. Entonces, en el año 97, yo era concejal de un distrito. Era concejal. Y mis hijos me llamaron por teléfono y me dijeron, papá, es tiempo que tú vengas a visitarnos, que te estás dedicando mucho a tu trabajo, a la política. Tienes que venir por lo menos a conocer a tus nietos. Y así lo hice. Llegué a este país. Al principio no pensaba quedarme. Me iba a la residencia, pero no pensaba quedarme. Pero más pude el amor con mis hijos que a la final me quedé. Pero me quedé en igualdad de condiciones que todos los que vienen. Porque yo no había llegado con privilegios. Si bien es cierto que yo en el Perú era abogado, era político, tenía ciertas facilidades, pero en este nuevo país solamente tenía mi familia y cada uno tenía que velar por lo suyo. Mis hijos me dijeron, papá, no te preocupes, nosotros prácticamente me dijeron, te vamos a mantener. Y yo le dije, no se preocupe, yo estoy fuerte, estoy joven como hasta ahora, y no se preocupe, yo veré qué hago. Inmediatamente me puse a averiguar cómo era la situación en Nueva York primero, después en New Jersey, y fui a parar a las famosas agencias de empleo. Y las agencias de empleo de inmediato me cogieron y me llevaron a trabajar. Y así comencé mi trajinar por este país, trabajando a diario, forjándome a diario, conociendo la vicisitud de los peruanos que pasan en este país, ganando el sueldo mínimo como todo. Y bueno, y me reencontré con muchos amigos que no veía de muchos años desde Perú. Conocí nuevos amigos, conocí gente latina de todas las nacionalidades. Tengo muy buenos amigos dominicanos, uruguayos, argentinos, etcétera, ¿no? Todos compañeros de trabajo. Y ese fue el principio. Luego nos fue la parte en la cual ya decide inmiscuirse en algo tan complicado como es la política peruana de los últimos tiempos en especial. Sí. Bien, vamos a escuchar ahora cuál fue la travesía del candidato Carlos Guibovich. Por favor, señor Carlos. Bueno, yo creo que lo pasa siempre con los peruanos es que primero, en mi caso, yo nunca pensé emigrar tampoco de Perú. Había trabajado muchísimos años en el sector privado automotriz, pero suceden pues las épocas de crisis y sucedieron. Eso sucedió a finales de los 90. Y el año 2000 tuve una oportunidad de aplicar a un trabajo en El Salvador y salí para allá, el pulgarcito de América, como le dicen a El Salvador. Y ahí estuve durante 3 años y luego de ahí di el salto a República Dominicana, donde seguí también trabajando en el sector automotriz. Retorné a Perú unos pocos años y volví a salir al Ecuador, siempre en el sector. Y ya tengo acá pues 8 años, ¿no? Ya mi vida son 48 años y sumo todo dedicado a la actividad privada. Y 45 años de militar en Acción Popular, ¿no? Entonces, más o menos es un paralelo entre mi actividad política, militante del partido político, y mi desarrollo de la actividad privada. Y bueno, ahora, ya después de haber trajinado tanto en el sector privado, pues decidí hacer un alto en el camino y dedicarme al servicio a mis 68 años. Yo estoy divorciado, tengo 3 hijos en Perú, un nieto de 9 años. Así que dije, bueno, hay que hacer ese alto y ahora sí poner en la práctica todo lo que había aprendido en todos estos años y sobre todo con mi ideología en la mano, así que aquí estoy candidateando para representar con mucho honor a los peruanos que están en él. Bien, y precisamente tenemos a una peruana que radica en el exterior, ella es Eladia Montañez. Tus saludos, Eladia, y tus primeras inquietudes para nuestros candidatos.
Eladia, no te escuchamos, el micrófono lo tienes desactivado. Actívalo, por favor. Ahora sí. Bueno, saludos fraternos a los candidatos y de igual manera a ti, Jorge. Y de paso la valentía, porque no es fácil. Y bueno, dice, Carlitos dice, ay, dice por lo de Maduro, somos de la misma edad, Carlos. Yo también tengo 68 años, así que... Bueno, ahora hay una nueva clasificación que se dice adulto contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, somos todavía jóvenes, como dice el señor Zelaya. Y, y bueno, hemos migrado y coincido con el señor Zelaya porque yo también tuve COVID y él también tuvo COVID en esas épocas. Mira, qué cosas que coinciden, que nos parecemos. Y pues ustedes son la valentía. Yo, que bueno, los de Argentina me proponían para postular, pero yo decía, no, que tengo la triple ciudadanía, no sé, eso es legalmente, no sé cómo va a ser, y fue una duda y después decliné, dije, no, mejor estoy tranquila así como estoy. Y entonces por eso digo que es una valentía eh, realizar, candidatear, y bueno, la voz de la experiencia también, más vale el diablo dice, por viejo que por diablo. Entonces, ahí estamos para entrevistar y ser entrevistados. Eso es lo que podría después, vendrán las preguntas. Bien, vamos a ver que nos terminen de explicar el periplo de la política ya, ¿no? En los últimos tiempos, pues, lamentablemente la política peruana principalmente se ha contaminado, ¿no? Si hacemos en retrospectiva, hace poco falleció Luis Bedoya Reyes, y si retrocedemos en el tiempo, pues nos damos cuenta de que tal vez en aquellos tiempos la política no tenía tanta situación tan complicada en materia de prácticamente ir a lucrarse, tratar de inmiscuirse con los asuntos del pueblo para vivir a costa del pueblo, ¿no? Era al revés, había una especie de filosofía por parte de cada uno de los candidatos en aquellos tiempos, ¿no? Muchos de ellos, incluso acaudalados, dejaban todo y se dedicaban precisamente a ir de casa en casa, de barrio en barrio, tratando de ver cómo se resuelve el problema del ciudadano. Pero actualmente es al revés, ¿no? Se agencian en la posibilidad de vivir a costa del pueblo. ¿Cómo hacen ustedes para contrarrestar aquello? Ustedes que pertenecen a esos tiempos, ¿no? Ustedes sí podrían tener esa característica porque la han vivido, ¿no? Han sentido muy cercana esa filosofía de vida, mucho más altruista que la de los últimos tiempos, ¿no? Creo que llegamos a la cuestión política cuando Vargas Llosa dice, pues, ¿cuándo se jodió el Perú? Precisamente hubo un momento, un punto de quiebre, y a partir de ese punto de quiebre han aparecido estos personajes, todos ellos expresidentes, la mayoría, o muy cercanos al poder, que están totalmente en jaque prácticamente ante la opinión pública. Lamentablemente, el pueblo se deja llevar a veces por ese bombardeo publicitario y cuesta a veces explicar que existe tal vez una contaminación que podría ser limpiada con un voto más consciente, con una participación más alturada por parte del pueblo de a pie en especial. No sé, cuéntenos cómo así ustedes se inmiscuyen en la política y hasta qué punto pues recuerdan aquellos tiempos donde no había tanta corrupción. Señor Julio, por favor. Bueno, mire, yo no creo que la política esté, si se dice, desacreditada. Lo que están desacreditados son los políticos, porque últimamente, ya hace algunas décadas,
¿Qué clase de políticos tenemos? Y de eso no tiene culpa la política. La política es buena. Recordemos a Platón, a Aristóteles, lo que decían de la política, donde se dieron los primeros activos de democracia y de política. Y así han transcurrido los siglos. Entonces, la situación es de que lamentablemente los partidos dejaron de ser líderes y dejaron de ser escuelas de políticos. No formaron cuadros de políticos. Y por eso que en las elecciones, bueno, le ponían a sus listas aunque buenamente se les presentaban. Y sobre todo aquellos que venían con lo suficiente para poder hacer una campaña, ¿no? Entonces, esa política, la antigua, es la que tenemos que recuperar, con calidad, con calidad. Yo recuerdo mucho, y seguramente Carlitos también, esos famosos debates entre Vallerriestra, Álvarez Villar, entre Marta Hildebrand y Pablo Macera, hombres que eran, pues, ¿qué le digo?, de primera clase, que eran capaces de dar cátedra parlamentaria. Y después, ¿qué hemos tenido? ¿No? Y con eso yo no quiero desmerecer a nadie. La Constitución dice que basta con tener 25 años y ser peruano y tener la capacidad de ser elegido y elegido para postular al Congreso. Pero tiene que haber filtros, me parece. Tiene que haber filtros para que no esté sucediendo constantemente esto, ¿no? Carlos y yo pertenecemos ya, y valga la redundancia, a una política un poquito madura. Porque en nuestra época sí había políticos. Y justamente por querer recuperar esa dignidad que nunca ha debido perder el Congreso, es que yo me he animado a participar. Porque yo soy hijo de un político, mi padre fue diputado. Y mi padre fue un hombre que estuvo en la política, hizo de la política una forma decente de hacer política, una forma de enseñanza. Yo lo acompañaba cuando él lo invitaban a dar conferencias, en fin, porque él, además de ser abogado, era profesor de historia y geografía, era contador también. Imagínense, era un hombre bien culto, bien preparado, y él fue básicamente mi paradigma. Y yo siempre tuve ese prurito de político. Y es por eso que en los años 90 yo abracé la política del fujimorismo. Apoyé al presidente Fujimori desde un comienzo. Yo soy fundador de Cambio 90. Y he continuado con el fujimorismo, en malas y en buenas. Y nunca he cambiado de camiseta, porque soy un hombre de principios. Y eso es lo elemental. Yo veo que ahora hay candidatos que han estado en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. Mire, Carlito, por ejemplo, 40 años que está diciendo, creo, en un solo partido. Yo tengo 30 años en un solo partido. No se puede decir que mi pasado político ha sido sinuoso. No. Y yo quiero, pues, ser un nuevo rostro para darle una nueva cara a ese Parlamento, ¿no? Y eso es lo que me ha animado. Porque además, yo me he enfrascado por el trabajo de apoyar a los peruanos en el exterior desde hace muchos años. Yo he participado en 7 congresos de peruanos en el exterior desde el año 2004. He estado inmiscuido en el acontecer de peruanos en el exterior. Participé en 2 congresos en Lima, 3 congresos en Nueva Jersey y 2 en Nueva York, en los cuales ya desde esa época se reclamaba el distrito electoral número 27. Se reclamaba también el retorno digno. Se reclamaba también la exoneración de impuestos y almacenaje de aduana a las donaciones y muchas cosas más, que ahora se han puesto en el tapete nuevamente porque no se consiguió. Se dio una ley del retorno que realmente no cumple sus fines. Hay que arreglarla, hay que reglamentarla, ¿no? Entonces, todas esas situaciones me han hecho, pues, animarme a postular. Porque, bueno, en el Perú yo ya fui político. Yo fui gobernador y fui concejal de un distrito.
Y como concejal yo desempeñaba un papel similar a lo que desempeñan los parlamentarios, sino que menos dimensión, ¿no? Porque un parlamentario o un concejal igualmente tiene que presentar su proyecto de norma municipal ante una comisión. Esa comisión se debate y después se llega a un acuerdo, se aprueba en comisión y pasa al pleno del consejo. Y en el consejo se vuelve a debatir. Es un trabajo similar que se hace en el Congreso, ¿no? Así que con esa experiencia y con el trabajo que he realizado por los peruanos en el exterior, y sobre todo que yo he estado inmiscuido también en muchas organizaciones de peruanos, aquí tanto en Nueva York como en New Jersey. Actualmente soy presidente de la Asociación ANCAS Perú, que realizamos una actividad bastante frondosa para los peruanos del exterior. Soy vicepresidente de Peruanos Unidos de Union City. En fin, he sido fundador y también dirigente de la Hermandad de la Virgen del Carmen de Patterson, fundador de la Hermandad del Señor de los Milagros en Union City. Me di el trabajo para estudiar. Aparte de todo lo que hacía con la comunidad y con mi trabajo laboral que me permitía subsistir, me di un trabajo para estudiar y estudié una maestría en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad de San John. Y con eso me permitió pues vincularme con el mundo literario latinoamericano. Eso también me permitió escribir 3 libros que ya los he publicado y por uno de los cuales gané un premio en el año 2017 por una institución latina. Y he representado al Perú en diversos eventos literarios, ¿no? O sea que miren, ahora quiero representar al Perú en el Congreso, pero por los peruanos del exterior. Bien, vamos a escuchar a Carlos Gigovich, candidato también al Congreso de la República del Perú, para que él nos diga a ver si coincide con las apreciaciones de Julio Zelaya en cuanto a esa política madura, a esos políticos maduros, sin llegar al madurismo de Venezuela, ¿no? No. Sería una situación bastante peligrosa para la integridad democrática de Perú. Lamentablemente, pues, todo es posible. No, obviamente coincidir con Julio, que al margen de la edad que nos acerca bastante, creo que yo soy un poco mayor que él, indudablemente pues las raíces de ambos son cachinas, ¿no? Eso también nos hace coincidir en muchas cosas. Podemos tener hoy día posiciones políticas o ideológicas diferentes, pero acá hay algo que no podemos ocultar. La que no está desacreditada es la política, y coincido totalmente con él. Son algunos políticos que lamentablemente han intentado desacreditar. La política es una ciencia de servicio, mal empleada por estos políticos. Yo recuerdo cuando inicié la política, que fue en el año 1974, 9 de julio, el día siguiente que el dictador Velasco confiscara la expropiación, pero como nunca pagó, eso fue una confiscación de los medios de prensa. Y salimos a protestar un sector de, digamos, de juventud, calles, que también había llegado el ministro de Defensa del dictador Fidel Castro, hermano Raúl, y que nuestro dictador lo había puesto a presidir el desfile militar del 29 de julio. Y ahí es donde un poco, a sazón de esto, pues los únicos que fueron detenidos en el del Potado, en el RIMAC, fueron dirigentes de Acción Popular a quien yo no conocía, Miguel Alborrandini, Luis Felipe Alarca, Costa, Ricardo Montecudo y otros. Y ahí es donde me interesé y dije, ¿por qué hay gente identificada con este partido y Acción Popular que es detenida ante un tema obviamente atentatorio contra la libertad de prensa y contra la Constitución? Y ahí comencé a leer los libros de Fernando Belaúnde, el Perú Doctrina, La Conquista de los Peruanos, el manual ideológico de Quesada, y ahí es donde me enamoré de Cristina, me enamoré del mensaje que hoy día yo lo empiezo a llamar pensamiento Belaúnde. Y así fue como me inicié en la política. Pues obviamente el partido estaba proscrito directamente con Javier Alba, Orlandini, y llevaba propaganda del partido dentro de la paleta para atacar a los
ciudadanos que vivían en diferentes ciudades. Pero lo que sí es verdad, la política era totalmente diferente en esos tiempos, ¿no? Inclusive, había catedráticos de la mentira, Julio, que le decían a sus alumnos, vayan al Senado o vayan a la Cámara de Diputados para ver cómo se discute en base a principios, en base a doctrina. Era la época de Jorge del Prado, era la época de Bobby Ramírez del Villar, digamos, de Capitán Acurio, papá, inclusive de, como dice Javier Rista y otros, donde realmente se discutía, a veces se podía levantar la voz, pero no se discutía desacreditando al opositor, se discutían las ideas desde todos otros puntos de vista ideológicos. Eso se perdió. Y se perdió porque hemos perdido, creo, la ciudad. En nuestra época recibimos educación cívica, recibimos hasta inclusión militar, teníamos un suboficial del ejército en cada colegio o cada gran unidad escolar donde enseñaba los valores, donde enseñaban disciplina, respeto, etc. Y eso se perdió. Y como eso se perdió, pues entonces, como no sabemos ni siquiera los peruanos qué dice la Constitución, yo creo que nadie les ha enseñado a los que lean la Constitución, salimos a reclamar muchas veces nuestros derechos, obviamente justificados, pero poco sabemos de nuestros deberes y nuestras obligaciones que están en la misma. Que la Constitución sea buena, mala, que hay que cambiar, modificarla, yo creo que es una que habría que pensar, pero yo creo que sea lo que sea hoy, esa es la Constitución que nos rige y hay que respetarla, pero sobre todo leerla. Y yo creo de que el espectáculo que hemos visto, y digo espectáculo, más parecía de estos programas baratos de la televisión peruana, ¿no? Esto es guerra. Cómo nuestra clase, la actual clase política, se enfracaba en peleas sin ton ni son y trascendentes, a veces por tratar de imponer intereses particulares o de grupo. Y creo que hoy día debemos hacer un acto de acción para que a partir del 28 de julio del 2021 los nuevos congresistas, los nuevos 130 congresistas, sobre todo aprendan a dialogar, aprendan a consensuar, ¿no? Es la única forma que todos juntos podemos sacar al Perú adelante, seamos de la clase, seamos del partido o del colectivo político. Bien, vámonos con Eladia Montañez. Ella seguramente ha perfilado alguna pregunta para cada uno de los candidatos, alguna inquietud respecto a los peruanos en el exterior, que últimamente pues andan bastante contrariados porque hay cantidad de candidatos, pero hasta el momento ninguno se despunta, ¿no? O sea, todavía no tenemos ese perfil de despunte por parte de los candidatos. Quizás estemos ante alguno de ellos, Eladia. Bueno, en realidad... ¿Aló, me escucha? Sí, estamos escuchando. Estaba mi turno. Me va a preguntar, disculpe, yo pensé que me estaba preguntando a mí. Ya. Sí. Sí, hablando. Yo realmente le voy a hacer, no una pregunta, sino cómo yo le voy a contar, porque como yo viví más de 20 años en Argentina, entonces esa época estaba bueno, era la época de Fujimori. Y en esa época yo le cuento que ha sido una de las orfandades más grandes que hemos vivido los peruanos en el exterior. Porque a pesar de que ellos tenían, bueno, los presidentes todos tienen sus relaciones amistosas de gobierno a gobierno. Ha sido el sufrimiento más grande que hemos tenido nosotros los peruanos en el exterior, en Argentina. Porque se fueron muchísimos, éramos 500, 400, llegamos a 500, 600 mil peruanos. Sin embargo, no teníamos representación, pero existían las instituciones. Y en esa orfandad que vivimos,
La sociedad argentina nos ayudó muchísimo, pero el pueblo, no el gobierno, porque en ese entonces recuerdo que un presidente había dicho lo que dijo el presidente número 45 en Estados Unidos. Él ya lo decía en los años 1900 y tantos. Y sin embargo, ellos comprendieron y nos decían, no, eso es lo que dice el presidente, pero el pueblo le tenemos un cariño especial al Perú por esto de las Malvinas. Bueno, así fue pasando y una congresista también, no le voy a dar el nombre, también de su partido, y usted sabe que los periodistas o los comunicadores sociales sabemos que a veces tenemos la fuente, no se puede hablar porque dime que te diré. También fue muy, en cierto modo, maltratadora con algunas peruanas que fueron a Perú y regresaron. Bueno, hay varias historias. Y la última fue dentro de su partido, una persona que quiso incluso desaparecer peruanos en el exterior. Y con esos recuerdos tan tristes, yo a usted lo conocen los peruanos. Qué buena persona, qué solidaria. ¿Y cómo usted va a poder, si es que ya es congresista? Usted solo podrá con todo ese grupo, porque son experiencias muy duras que hemos tenido los peruanos en el exterior. ¿Cuál será su actitud? ¿Podrá lidiar? Porque yo no sé si ha cambiado, porque dice que uno se puede arrepentir de muchas cosas, se arrepiente, reconsidera, y su partido no sé si va a seguir manteniendo esa misma línea, porque en su plan de trabajo que usted tiene, yo veo que está, incluso que ya parte, como usted dijo, ya está casi prácticamente hecho. Y usted lo sabe porque ha sido miembro de la institución, de las instituciones que han estado en los forums, que yo no he estado presente por diferentes situaciones, pero hemos mandado nuestra representación de Argentina. Ahí, digo, tendrá la fuerza suficiente, porque usted como persona pero su partido nos falló a los peruanos en el exterior. Bien, ¿Cuál vamos será su actitud, señor Zelaya? a don Julio. Ok. Bueno, mire, yo no quiero justificar el abandono que podrían haber tenido los peruanos en el exterior en la época de los 90. No lo quiero justificar, posiblemente lo haya habido. Pero tenga presente que en el Perú se vivía un caos enorme, que ni siquiera podíamos mirar a otros lugares. Teníamos que resolver nuestro problema interno primero, con un terrorismo que día a día pretendía socavar el Estado. Estaban a punto de tomar Lima. Entonces, eso era lo primero que tenía que ventilar el gobierno. Y en segundo lugar, la galopante inflación, que los peruanos no les alcanzaba el dinero que ganaban un día porque el día siguiente habían subido todas las cosas. Había muchas situaciones que se tenían que ventilar en el interior del Estado, que posiblemente eso originó que haya un descuido con los peruanos del exterior. Y sobre todo porque jamás tuvimos un representante que pudiera velar por nosotros, como ahora sí lo vamos a tener. Porque no solamente ha ocurrido eso en el gobierno de Fujimori, sino en los gobiernos posteriores también. Recuérdense que en algunos partidos no nos querían ni siquiera escuchar, ¿no? Algunos congresistas nos decían, ustedes se han ido porque les dio la gana, nadie los votó. Y si ustedes mandan remesas es porque también les da la gana, nadie les está pidiendo nada. Imagínense
llegaban a ese extremo. Y no le hablo de la época del fugurismo, ¿no? Sino posteriormente, ahora en épocas cercanas, ¿se da cuenta? Entonces esa situación ha existido siempre, lamentablemente, que yo pienso que se va a revertir con estos dos nuevos congresistas. Y tengo el optimismo de que se puede hacer. Tengo el optimismo porque, como les Eso repito, también. van a haber Sí. caras nuevas en este Congreso, ¿no? Pero el congresista que nos toque representarnos, debe tener una excelente capacidad de integración e interacción social e interpersonal para poder convencer, en primer lugar, a su bancada. Como dije temprano, hablando del Consejo. En segundo lugar, va a tener que convencer también en las comisiones. Y por último, tendrá que convencer y consensuar. Consensuar, la palabra es consenso. Claro. La palabra es consensuar con las otras bancadas y para poder arribar a un feliz término alguna gestión o alguna ley que quiera promulgar en el Pleno, ¿no? Por eso yo creo que el que nos llegue a presentar tiene que ser una persona que ya tenga conocimiento básico de lo que significa ser parlamentario. No puede ser cualquier persona. Pueden estar muy preparados, pero lamentablemente, y yo no quiero, con esto que digo, yo no quiero disminuir a los demás candidatos. Yo a Carlitos lo aprecio mucho. Yo creo que él sería un magnífico congresista. Pero yo recuerdo una frase que decía Andrade, zapatero a tus zapatos. Y yo le digo una cosa, a un taller de mecánica, ¿quiénes van a trabajar? Van los mecánicos, ¿verdad? No va un carpintero. Entonces yo creo que al Congreso deben ir personas que están preparadas para legislar, preparadas para darse cuenta de lo que significa los verdaderos principios que tienen que marcar una norma, ¿no? Tienen que saber cómo se va a redactar esa norma en sus tres elementos que tiene, ¿no? En sus partes considerativas, en su parte expositiva, que es lo más importante, porque a la hora de exponer el proyecto, es ahí donde el congresista va a tener que convencer a todo el mundo para arribar a la parte final, que es la resolutiva, donde definitivamente se va a dictar una norma, ¿no? Entonces, todas esas situaciones tenemos que contemplar al momento, pues, de que elijamos a un congresista, ¿no? Con esto no quiero decir que no puedan tener mérito si es que no conocen de leyes. Lo tienen. Carlitos es un ejemplo de ello. Pero es preferible, pues, que sean personas que ya han pasado por ese camino, ¿no? Y que lo hayan pasado realmente, ¿ah? No basta decir, yo fui asesor, yo fui aquí. Tiene que demostrarlo. Y yo les puedo demostrar, por ejemplo, que trabajé para el CCD y trabajé apoyando a muchos congresistas, aparte de ser regidor, ¿no? Sin embargo, tenemos por ahí a su candidata que cuando fue congresista, los dedos de la mano alcanzan para contabilizar cuántos proyectos de ley presentó ante el Congreso, ¿no? Lamentablemente, el liderazgo de su partido tampoco no ha sido bien representado en materia legislativa, lamentablemente. ¿Qué nos dice Carlos Ijovich? ¿De qué manera contrarresta él tal vez este tipo de situaciones de dificultad que se perciben? Gracias, Jorge. Yo creo que el tema de la técnica legislativa y todos los procedimientos anteriores del Congreso de la República son temas que se pueden aprender y prontamente. Pero lo que no se puede aprender ni se puede sacar de la persona que está al lado son valores. Yo creo que lo que necesitamos son congresistas o representantes que reúnan valores. Y eso es lo que está faltando hoy día. Gente honesta y gente honrada, porque son dos conceptos totalmente diferentes. Honrado es aquel que no le roba. Honesto es aquel que cumple y su conducta es lo que él está viendo que va a hacer. No se traiciona a sí mismo. Solamente para recordar que en el año 1980, cuando asume la presidencia de la República el presidente Belaúnde,
Nosotros fuimos los iniciadores de lo que se llamó la Oficina de Coordinación y Apoyo Parlamentario, para iniciativa del primer ministro Manuel Ulloa, con quien me tocó trabajar un tiempo. Y eran oficinas de enlace que hoy día existen en todas las instituciones del sector público, inclusive en las municipalidades regionales. Y ahí es donde aprendimos desde muy jóvenes. Había dos equipos muy jóvenes que integraron el gobierno. Unos como el equipo de trabajo de la primera dama, doña Violeta Correa, y otros como Manuel Ulloa. Y estas oficinas de coordinación y apoyo parlamentario permitieron, de alguna manera, una coordinación estrecha entre la labor del legislativo y el ejecutivo. Todos debemos acordar que el Ministerio de Economía y Finanzas quedaba donde hoy día es el Ministerio Público. Y había una sala de reuniones que le llamábamos la comiquera, donde se reunían los congresistas de Acción Popular y el PPC, junto con todo el gabinete en pleno, y se discutía al interior qué proyectos había que darles prioridades. Era un trabajo muy organizado, y a través de esta Oficina de Coordinación y Apoyo Parlamentario aprendimos de técnica legislativa, aprendimos cómo se producía, se planteaba una iniciativa de ley y cómo debían funcionar las cosas. Así que yo repito lo que dice Julio, pero yo creo que el tema de las técnicas legislativas también, que no se aprende, y eso no hay una escuela ni un curso posgrado para aprender, es la honradez y la honestidad, valores. Bueno, coincidimos con los valores que se han perdido. Volviendo a la parte inicial, decíamos que precisamente los políticos de ahora no representaban realmente esos valores, ¿no?, que tanto necesita el poblador de a pie, en especial, como ejemplo, el niño, el adolescente, como ejemplo. Y lo que tenemos es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Los ejemplos son obscenidades, chabacanería, incultura, falta de preparación, improvisación incluso con los candidatos. Muchos candidatos han sido elegidos al azar. Hay algunos que por ahí dicen que una familia entera prácticamente está candidateando en un partido. A un señor lo entrevistan y el señor, claro, sin menospreciar de repente su actividad, da la impresión que es un soldador, ¿no? Pero que simplemente lo buscaron porque no había ya, era el último día y había que completar la lista. Y él aceptó. Pero él no quiere ir al Congreso porque le tiene miedo al Congreso. Dice, ahí van los corruptos, ¿no? Yo no quiero meterme en eso, ¿no? Imagínense, ese señor creo que tiene un poco más de dignidad que los que lo anotaron en la lista, ¿no? Otros que están representando a los peruanos en Cerro de Pasco sin conocer Cerro de Pasco, ¿no? Nunca ha estado ahí. Y sin embargo está anotada en la lista. Sale su candidato y la quita de la lista. Y con eso se solucionó el problema. Creemos que no. Creemos que el problema está latente, ¿no? Ha habido mucha improvisación y la gente que llega con improvisación a gobernar, pues por lo general puede terminar suicidándose, ¿no? A la postre, cuando se dé cuenta que todo lo que hizo pues simplemente fue un daño total al país. Y ojalá que no estemos ante una nueva oleada de improvisaciones. Eladia, tu pregunta. Tu micrófono, Eladia, se ha desactivado. Bueno, aquí va la pregunta para Carlitos. Creo que en estos tiempos no nos escapamos de estas situaciones. Para recordar también que su correligionario, cuando dio unas declaraciones que muchos lo llamaron como una falta de respeto a los peruanos en el exterior, porque dijo que venían con sus familias y XX situaciones. Entonces, bueno, como estábamos hablando de la falta de valores, y se dice que el principal valor de todo es el respeto, porque sin duda que no siempre, o no vamos a pensar jamás igual, pero sí podemos coincidir. Y lo que decía Zelaya, ¿no? Consensuar y no dialogar y no pactar en cosas negativas. Entonces, lo mismo le pregunto a él. ¿Puede haber otro dentro de su bancada, de su partido, que no
igual va a faltar el respeto, como lo hacen en estos congresos y un poco, no sé cómo van a poder, si ya están de congresistas o entre congresistas, cómo van a poder paliar, cómo van a poder conversar con gente irrespetuosa, que a veces es muy difícil. ¿Qué es lo que porque puede aparecer una persona de su propio partido que le falte el respeto? No sé, ¿cómo va a poder actuar ahí también? Igual lo que le pregunté a don Julio. Yo creo ¿Cuáles que serán sus actitudes? Yo creo que cada ser humano es responsable de sus actos, de lo que dice y de lo que hace. Pero yo creo que hoy día también, y mire, acá estoy con Julio, que vuelvo a repetir, tenemos posiciones totalmente diferentes de cómo entender el Estado, de cómo entender el tema económico, de cómo entender el tema social, ¿no? E inclusive tenemos ideas hasta antagónicas. Pero eso Claro. no quita que nos tratemos con respeto, aunque estemos discrepando rotundamente o radicalmente. Y yo creo que eso va a depender, y es bueno que programas como este ayuden a que el electorado conozca, y como dicen, existe el voto informado. Ojalá yo hago votos, yo no puedo poner la mano al fuego por nadie más que por mí mismo en un tema de política, porque como voy a repetir, cada uno es dueño de sus actos y de lo que dice o de lo que hace, o de lo que no dice y de lo que no hace. Pero haremos votos, ¿no? Para que los que lleguemos al Congreso, sea del partido político, colectivo político que fuera, ¿no? Seamos personas realmente que lleguemos pensando en Perú. Y cuando se traten de algunas disposiciones o de algunas propuestas para los peruanos en el exterior, que la gran mayoría de ellas no tiene color político. ¿Quién puede decir que poner los consulados al servicio de los connacionales tiene un color político? ¿Quién puede decir que si hay que implementar el voto postal electrónico o telemático, tiene un color político? ¿O quién puede hablar de que si el día de mañana, y coincidimos con Julio, de que hay que incrementar el número de congresistas que representen a los peruanos en el exterior, tiene color político? Hay muchas más coincidencias, ¿no?, que discrepancias. Claro que las tenemos, que discrepancias, pero lo importante es esas discrepancias de alguna manera conciliarlas, ¿no? La palabra consenso es una palabra que no debe quedar solamente en eso, en una palabra, sino de quedar un acto. Y estoy seguro que si Julio llega junto conmigo al Congreso, nos vamos a entender de las mil maravillas. Bien. Tenlo por seguro, Carlitos. Es bueno que haya coincidencias al margen de la situación natural, ¿no? Debatir y contrastar las ideas. En el caso de contrastar un poco las ideas en torno a lo que el público va a elegir, siempre hay una opinión que por estas calles pues comienza a hacer tal vez el termómetro de lo que puede pasar el 11 de abril. Por ejemplo, al candidato de Carlos, pues se le cuestiona su última declaración del Huáscar, hasta hay bromas por ahí que han salido en las redes sociales, ¿no? No sé hasta qué punto él ve eso como algo justificativo. También el hecho de que se pueda tener una primera dama chilena, ¿no? O sea, situaciones que están ahí y que van a primar mucho para lo que va a significar el día 11, el día de la votación, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, pues sobran también las polémicas, ¿no? En torno a lo que era su postura anterior, donde prácticamente ella estaba de espaldas a su padre y ahora ha dicho que de llegar pues a ser elegida, apostaría por pedir prácticamente que su padre sea liberado, ¿no? Y cosas que han cambiado. Pero también está el compás de espera, ¿no? De que es probable que sea condenada por la justicia. No sé, de cómo el electorado debe entender esta situación para, de alguna manera, ustedes también verse oxigenados, ¿no? ¿Cómo limpiarían o cómo traducirían un poco la imagen
positiva de sus candidatos que son en el ambiente coloquial de la gente, son cuestionados, ¿no? Y son puestos en entredicho. ¿Qué les dirían? Aprovechen para dirigirse a los candidatos o a los electores para despejarles el camino, ¿no? Y aliviarles de repente la idea de que sí pueden votar por Keiko o sí pueden votar por Lescano. ¿Cuál sería esa fórmula, tal vez, de explicación lógica que le podamos dar a ambas situaciones controversiales por las que atraviesa tanto Keiko como Lescano? Señor Julio, si puede tomar la palabra, por favor. Bueno, mire, son 2 décadas que atacan constantemente al fujimorismo. Y sin embargo, mire cómo se mantiene. ¿Por qué? Porque hay peruanos conscientes que reconocen que realmente fue el fujimorismo el que logró levantar al país que estaba agónico. Si usted va o visita, como yo he visitado el Perú profundo, yo noto el agradecimiento que le tienen al presidente Fujimori. Y lo que está haciendo Keiko, en realidad, está en su plan de gobierno, está implementando muchas cosas similares a lo que se hicieron en la década del 90. E incluso hasta el nombre casi es similar, porque el nombre del plan de gobierno actual, el que tiene Fuerza Popular, se llama Rescate 2021 y Reconstrucción Nacional. Y en el año 92, Alberto Fujimori instituyó algo que se llamó Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional también, ¿no? Entonces, bajo esas premisas, yo invito a que los peruanos lean el plan de gobierno de Fuerza Popular en todos los aspectos, para que se den cuenta que se están tocando todos los temas, no se deja nada de lado. Y se actúa con la modernización actual, ¿no? En cada tema. Se ha mejorado el plan de gobierno, pero se va a continuar con algunas cosas que lamentablemente muchos gobiernos por odio a Fujimori los dejaron de lado y que nuevamente los pretenden reactivar, ¿no? Los apoyos sociales, por ejemplo, ¿no? A través del PRONA, a través de FONCODES y muchas otras instituciones que sirvieron para que el Perú desarrolle, ¿no? Y con respecto a lo que pueda estar ella, yo soy abogado y soy procesalista civil y procesalista penal, porque fui escribano de Estado. Y conozco cómo se ventilan los procesos. Y yo le aseguro que ella no va a ser condenada. Tengo la plena seguridad. Hay un expediente que tiene 25.000 hojas que ha presentado el fiscal. Y como decimos los abogados que conocemos del proceso, pura paja. Pura paja. Habrá pues cuántas cosas que servirán ahí. Un mínimo. Imagínense, yo he manejado expedientes voluminosos también. Y nosotros sabíamos cómo manejar un expediente. Cosas inservibles, cosas que no servían para nada. Y agarrábamos la sustancia. Y aquí no hay sustancia. En este expediente no hay sustancia. Yo estoy segurísimo que ella va a salir absuelta. Salvo pues que ocurra algo similar como lo que pasó con el presidente Fujimori. Que aparezca por ahí una teoría mediata, que aparezcan por ahí asesores extranjeros como los que tuvo San Martín de España, que incluso ella estaba preparando la sentencia antes que comience el proceso. Y eso es sabido. Entonces, ojalá pues que la justicia también en ese aspecto no sea más ideologizada como se ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Así que yo invito pues a los peruanos que recapaciten. Mire que por el odio al fujimorismo se han perdido 20 años. 20 años. ¿Por quién se votó? Por no votar por fujimorismo, se votó por gobiernos corruptos. Todos, sin excepción. Entonces yo creo que ahora ya es tiempo que la misma población reivindique al fujimorismo y dándole la confianza que no le quiso dar en esos momentos por el odio que le tenían al Fujimori, fomentado por esas ultraderechas y ultraizquierdas que en los 90 Fujimori los desestimó y los apartó de la vida política, ¿no? Eso esencialmente, ¿no? Sin embargo, bueno, algunos dicen que de perder Keiko tiene sus cartas bajo la manga con Hernando de Soto y con López Aliaga, ¿no? Pero eso, bueno, eso es materia ya de otra pregunta.
Vámonos con Carlitos Gibovich. ¿Qué explicación le das al elector sobre lo que él a veces te subes a un bus y lo primero que dice, no, que su esposa es chilena, no, que Yo, cómo se le ocurre pedir el Huáscar, no sé, cosas así? A ver. yo creo que hay que diferenciar claramente lo que es una propuesta de lo que es un deseo. Propuestas son unas, son las que están en un plan de gobierno, y deseos son otros. Y los deseos, obviamente, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo que si el monitor Huáscar que está en el puerto de Talcahuano debe Chile entregarlo de retorno como un acto de buena fe y de hermandad de los pueblos o no. Pero así como el alcalde de Talcahuano declaró que no va a devolver el monitor Huáscar bajo ningún aspecto, también el ex canciller, en su momento, cuando otro presidente de la República quiso hacer las gestiones, ha dicho claramente que es cuestión de conversar, que es cuestión de conciliar y no ha cerrado las posibilidades. El hecho que el candidato Lescano tenga una esposa chilena me parece que es un acto de xenofobia. ¿Cuántos peruanos hay casados con chilenas que viven en Chile y al revés? ¿Cuántas familias son productos del amor entre chilenos y peruanos? ¿También hay que condenarlos? Me parece que es un absurdo. Yo creo que hoy día el amor hay que abrirlo y hay que extender los brazos. Así como existen inmensos lazos de amistad entre Argentina y Perú, existen hoy día otros lazos de amistad entre Ecuador y Perú. Y yo vivo en Ecuador y estoy consciente que hoy día el antiperuanismo ya se dejó de lado en las nuevas generaciones y hay miles y miles de peruanos de alguna manera comprometidos con ecuatorianos. Entonces yo creo que este tema de un nacionalismo mal entendido debe dejarse. Hoy día debemos pensar en primer lugar, no como peruanos, y en segundo lugar como latinoamericanos. Claro, eso sería lo ideal. Lamentablemente la historia nos dice que Armando Villanueva del Campo también tuvo ese problema, ¿no? En su momento. O sea, no sería nada raro que ese factor, le juegue los puntos que en el momento actual pues está liderando en las encuestas, pero que le pueda costar la presidencia precisamente. Esa última curva final podría depender de una decisión xenofóbica, como dice Carlitos. Eladia Montañez, te pregunta. Realmente no porque seamos de las mismas edades, a veces vamos a coincidir, pero es que nosotros creo que estamos en constante aprendizaje. Nosotros en nuestra época universitaria, sí, habían polémicas de diferentes partidos. Hay partidos tan antiguos que siempre existieron. Y, y yo no porque haya estado muchos años en Argentina, bueno, y Estados Unidos también, bueno, es mucho más amplio. Y vivir en Argentina ha sido un aprendizaje muy grande para nosotros, para los que hemos vivido ahí. Por ejemplo, ahí nos ayudaron a formar un movimiento de peruanos en el exterior de todos los partidos. Y yo realmente a ellos les deseo, y si así no entrara, a mí yo les desearía que ellos sigan en sus instituciones, como lo hace Zelaya, que sigan en las instituciones, podrían ser asesores, podrían ayudar muchísimo, porque lo que más falta es respetar lo que dice el otro. Cada día se está expandiendo el odio, eso se ve en los congresos, que el uno al otro, la falta de respeto, de insultar, yo creo que eso ya está fuera de ser padres de la patria. Yo les preguntaría a ellos que ahora que estamos en esta etapa de COVID, porque dentro del plan que yo he leído está sobre de agilizar las donaciones, de agilizar lo que se pueda realizar, no solamente de Estados Unidos, sino también lo que más precisan de Alemania.
Y les voy a contar, ¿qué están haciendo ahora por los que están padeciendo, por ejemplo, en Perú con el COVID? Porque cuando ellos sean congresistas, no solamente van a tratar temas de peruanos en el exterior, también va a ser temas de toda la nación. Ahora en este momento, y yo para que se enteren un poco, por ejemplo, Chosica está sufriendo demasiado, Cañete, muchas muertes. Y aquí un grupo en Nueva York ha estado realizando un trabajo para poder enviar aparatos de oxígeno, no concentradores. Y ellos preferían los concentradores de Alemania, porque dice que duran más tiempo. Y también hay los chinos, pero no tienen mucho octanaje, algo así. Entonces, o Estados Unidos. Entonces, ahí, por ejemplo, dentro de su plan está. Ahora ellos les comunico, ¿no? Por si acaso, o están haciendo algo en este momento por los que están sufriendo en Perú con el COVID. A ver, señor Julio. Bueno, yo todavía no soy parlamentario, ¿no? Pero con su institución, usted trabaja pero siempre. No, yo le voy a decir que sí. Y en lo personal, este es el año que más remesas he efectuado yo al Perú. Porque me ha tocado auxiliar a muchos amigos míos que han padecido de este mal, ¿no? Y las instituciones lamentablemente no nos hemos podido reunir, porque en mi caso, por ejemplo, mi junta directiva, la mayoría son personas vulnerables, y cuando yo les he dicho vamos a reunirnos, vamos a hacer una actividad, Julio, por favor, no me quiero morir, me dicen, ¿no? Y porque saben que también yo estaba a punto de morir. Usted sabe que yo estuve bien grave, yo estuve 1 mes y medio hospitalizado y 1 mes en recuperación. 2 meses y medio con esta bendita pandemia, ¿no? Igual que yo. 2 meses y medio. Entonces, eso no nos ha permitido hacer actividades a través de las instituciones. Algunas, por ejemplo, en la institución que también soy miembro y soy vicepresidente de Peruanos Unidos, ahí sí hemos estado auxiliando a algunos peruanos que han estado delicados de salud en nuestro sector, ¿no? Y no solamente eso, por ejemplo, en estos momentos hemos recibido un oficio, porque uno de los asociados tiene un pariente en el barrio de Belén, en Iquitos, y hemos recibido un pedido de auxilio porque ellos tienen un proyecto para construir un tanque de agua de muchos galones. ¿Y por qué van a hacer eso? Porque ellos consumen agua del río, un agua contaminada, un agua que no solamente los hace enfermarse con la pandemia, sino también con males estomacales y una serie de cosas. Y ahí estamos apoyándolos. De todas maneras, algo hacemos, ¿no? Y esta pandemia nos ha aletargado un poco, pero no por eso estamos dejando de actuar, ¿no? Lo estamos haciendo, ¿no? Y una vez que seamos gobierno ya tenemos un plan de emergencia para poder combatir la pandemia y sobre todo preparar al país para unas siguientes pandemias, porque pueden haber más. Ahora se dice que estamos en la 3ª ola. ¿Cuántas olas más vendrán? No lo sabemos. Y tenemos que preparar al país para eso. Ahí estaremos nosotros también, si es que la suerte nos permite llegar a Carlitos y a mí. Estaremos de la mano, del brazo, codo a codo, tratando de solucionar estos problemas, no solamente para los de nuestro país, sino también para los que están acá. Claro, acá no se le niega la atención a nadie, pero yo, por ejemplo, también lo ha manifestado Carlos, la mayoría tenemos unos planes de contingencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un plan para intensificar programas de apoyo humanitario para los peruanos en cuestiones de salud, asistencia legal y algo así, ¿no? Por ejemplo, usted que habla de Argentina, yo conozco muchas realidades de Argentina, por ejemplo, ¿no? Porque yo tengo muchos parientes. Pero una parientes. cosa es vivir
una cosa es vivir, don... No, escúcheme lo que le digo. Yo tengo muchos parientes allá y que constantemente se comunican conmigo, no de ahora, hace muchos años, ¿no? Y me dice, por ejemplo, que ahí en Argentina hay muchos jóvenes que se dieron a las drogas y al alcoholismo y nadie ve por ellos. Ninguna institución ve por ellos, ¿no? Entonces, ellos necesitan apoyo y se podría hacer a través de este plan de contingencia. No, para que puedan internarlos en un centro de rehabilitación, que lo debe haber mucho en Argentina, usted debe conocer. Muchísimo. ¿Ya La ve? psicología ya es excelente. Pero lamentablemente estos peruanitos pues están durmiendo en las calles y nadie los ve. No hay autoridad. De Sí, eso, puede, sí. Yo lo digo sí, porque he pues. conversado con muchos Pero de ellos, ¿ah? Pero bueno. lo que yo quería, claro, lo que yo quería decirle, porque yo le voy a contar lo que están haciendo acá en Long Island. Ah, Existe un grupo de personas aquí que hicieron, son mujeres, todas, a excepción de uno que, bueno, es un varón. Ellas han realizado una actividad para ayudar sobre esto de los concentradores. Entonces, ellos no, ninguno está perteneciendo, ¿no? Pero entonces le cuento para que usted sepa que ellas están trabajando, ¿no? Entonces, así hay personas que no necesariamente van a ser congresistas o nada por el estilo, sino es la solidaridad así con es. el otro, práctica de la otredad. Y yo creo que en ese sentido, nosotros por la misma edad estamos acostumbrados a hacer eso. Lo vamos a hacer siendo o no siendo esto. Y lo mismo le Vamos a preguntaba a ver, Carlitos, no sé si algo está haciendo para Carlitos, vamos a Perú. que nos cuente a ver qué está haciendo Carlitos desde la mitad del mundo, Ecuador. Bueno, obviamente desarrollar programas de asistencia desde aquí hasta Perú es complicado, porque definitivamente hay una serie de complicaciones y de trabas, ¿no? Y acá, a través de la asociación a la cual pertenezco, la Asociación Almirante Miguel Grau, hemos tratado, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de llevar alguna ayuda a los profesionales que están digamos, en crítica. Pero hay que entender también que muchos de los compatriotas de la asociación también perdieron trabajo, también tuvieron cantidad de restricciones, se enfermaron. Entonces es muy difícil. Lo que sí le puedo decir es que a partir del 28 de julio, ¿no? El Estado dejará de ser indolente. Un Estado donde a usted le dice, ¿no? Con la mayor hipocresía del mundo, que hay que lavarse las manos varias veces al día para que no le agarre a uno el COVID. Y nuestros hermanos y hermanas voltean y miran y dicen, pues si no tengo ni agua ni desagüe. ¿No le parece que eso es indolente, es insultante No, a la sí, sí. inteligencia de los peruanos? ¿No? ¿Cómo van a lavarse las manos y no tienen agua potable? ¿Cómo es posible que podamos cerrar esta brecha de que hablan de que vamos a poner instituciones sanitarias de primer nivel de atención primaria y con eso solucionamos el problema? No. El problema lo solucionaremos cuando exista agua y potable, cuando exista saneamiento en todas las ciudades y pueblos del país. Yo creo que eso es lo que debemos mirar más allá, que a partir del 28 de julio hagamos los esfuerzos para que deje de ser ese Estado indolente que está a las espaldas del pueblo. Bien, ya llegamos a la parte culminante. Vamos a tratar de apelar a su capacidad de síntesis de cada uno de ustedes para que les digan a los electores las razones por las cuales, por qué votarían por Julio y no por Carlos, por ejemplo, ¿no? O por qué no votar por los demás, porque son como 20 y pico candidatos, ¿no? Y escoger a Julio. Igual, para el caso del candidato Carlos, ¿no? ¿Cuál sería ese factor adicional, ¿no? que cada uno de ustedes seguramente lo sabe llevar muy bien? ¿Cuál es el fuerte de Julio Zelaya y cuál es el fuerte de Carlos Vidovic para representar a los peruanos en el exterior? A ver, adelante, candidato Julio. Bueno, yo ya he demostrado mi vocación de servicio, que es lo más importante que debe tener una persona que quiera representar. Sin vocación de servicio no se puede hacer nada. Y yo lo he hecho sin necesidad de que algún día pudiera haber sido candidato, porque lo vengo haciendo desde que yo estuve en el Perú. A mí me llamaban el abogado de los pobres, porque yo ayudaba mucho a las personas menesteresas.
madres de familia que no tenían para incoar sus acciones de alimentos, trabajadores que eran despedidos, agricultores que también eran desposeídos, etc. Y cuando vine a este país también me aboqué a lo mismo. Incluso como abogado, yo he apoyado a muchos peruanos que tenían problemas en el Perú y que por razones de que no podían viajar, se habían imposibilitado de resolver sus problemas. Y yo los orientaba a muchos de ellos, a muchos de ellos. Y lógicamente me conectaba con algunos abogados que trabajan en Lima para que pudieran ir directamente al problema a solucionarlo, ¿no? Pero es una parte de la ayuda. También estaba involucrado, vuelvo a repetir, en la lucha por los peruanos del exterior, por conseguir estas curules. He sido integrante de 3 consejos de consulta. Entonces, le estoy demostrando al peruano del exterior que yo, tan igual que él, me he fajado, rompiéndome las espaldas. Conozco la necesidad del peruano del exterior. Sé de todo lo que adolece, ¿no? Yo no estoy contando cuentos porque yo lo he vivido en carne propia. Y con esa facultad yo me permito pedirle su voto. Porque en el fondo, el parlamentario va a ser el peruano del exterior, no yo. Yo simplemente voy a ser su portavoz. Yo voy a ser su representante. El que va a gobernar es el peruano del exterior. A través de las instituciones, que las hay muchas, a través de las personas, organizaciones o personas naturales también, ¿no? Que puedan sentir en algún momento a requerir de un apoyo a través de una norma o a través de alguna gestión, porque no se olvide que nosotros tenemos que cumplir esa triple función, ¿no? Fiscalizar, representar y legislar. Y en eso de la representación está pues eso de gestionar, que es lo más importante. Entonces, dicho esto, yo apelo a que los peruanos piensen bien, que tengan un voto pensante, vuelvo a repetir, y que el próximo 11 de abril, a la hora de marquen la K para presidente, marquen la K en la columna del centro, que es donde están la columna de congresistas, y en uno de los espacios en blanco deberán escribir el número 3, porque ese es el número de Julio Zelaya, el que no te falla. Ajá. ¿Está vacunado, señor Zelaya? Ya, para que la gente lo vea que puede transitar tranquilamente. ¿No se escucha? ¿No se le escucha? A ver, ¿ya se vacunó? A ver, ¿no se escucha? No se escucha. ¿Ya te vacunaste? ¿No se le escucha? ¿Ya se vacunó? Sí. Jorge, ¿no se te escucha? Sí, ya se vacunó, don Julio. ¿No se escucha? No, que si te vacunaste. Claudio parece que le está fallando. A ver. Bueno, no importa, luego nos escuchará. Carlitos. ¿No se escucha? A ver, te escuchamos a ti, Carlitos. Bueno, pertenezco a un partido, a Acción Popular, un partido que va a cumplir 65 años. ¿No se escucha? De existencia, un partido que llevó a la presidencia de la República por 2 veces al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, un partido con historia, un partido con doctrina y un partido con martirología. Yo soy un militante disciplinado de dicho partido y más aún creo en la lealtad, creo en mi doctrina, creo en la unidad de los peruanos, creo en la disciplina y soy un hombre de acción. Por eso, tomando las palabras del presidente Paniagua que decía que debemos buscar una constitución de consenso para el consenso, les pido a mis conciudadanos que este 11 de abril vuelvan a confiar en nosotros, marquen las 3 lampas y en el casillero para congresista escriban el 1 de Carlos Vivovich. Con una sola bandera, la del Perú, con un solo himno, el de la patria, y con un solo lema, adelante. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, a los dos, a Julio Zelaya y a Carlos Vivovich. Me había quedado un tema pendiente que no me dejaste ya, Jorge. Dime, era solamente, bueno, si ellos ya de repente van a ver, era sobre el caso de los estudiantes en el exterior. Siempre han sido también olvidados, que cabe recordar, creo que dentro de toda la historia, la única que ha sido agregado cultural, la historiadora
Rautorowski, dejó como ejemplo cuando ayudó a los estudiantes de periodismo que estudiaron en España y que todos eran sus sobrinos, porque ella decía, tenían que hacer los trámites y ella le decía, pero ¿por qué usted está haciendo tan así? Porque es mi sobrino. Sí, el otro, usted tiene tantos sobrinos, eran todos los estudiantes de periodismo que estudiaron en España en los años 90. Entonces, parece que esa pregunta se había quedado pendiente, pero les hago recordar, para que no suceda como el genio o que estuvo estudiando en Brasil y fue olvidado, más bien lo salvaron y está vivo. Y hay mucho estudiante en el exterior. Y tal vez recordarles que dentro de su plan, porque es bueno también que la experiencia esté presente en el Congreso. Y les deseo muy buena suerte, nada más. Bien, gracias Eladia. Bueno, el genio de Harvard también está por ahí, ya saben dónde, ¿no? O sea, los genios son totalmente reales en otras facetas. Les deseamos la mejor de las suertes a ambos y si en algún momento tienen más podio para hablar de los migrantes, no se olviden del caso venezolano. Venezuela, los peruanos en Venezuela no pueden votar. Extraoficialmente me acaban de comunicar de que hay la posibilidad de que voten, porque ya el gobierno venezolano ha autorizado esa posibilidad. Ahora queda en la gestión del consulado peruano en Caracas para en los días que faltan, pues acondicionen lo que sería el proceso electoral en las diferentes sedes que tenemos en Venezuela, como es Puerto Ordaz y Caracas. Pero ustedes que son candidatos, aboguen porque los peruanos en Venezuela no se queden sin participar de este proceso electoral. Son 20.000 peruanos registrados en el consulado, o en el consulado de Caracas y en el consulado de Puerto Ordaz, que estarían peligrando su participación en el proceso electoral. Y de esa manera, pues, la democracia estaría siendo coartada, ¿no? O la libertad de participación ciudadana en este proceso electoral estaría siendo coartado. Esperemos que esto se supere. Hemos intentado comunicarnos con Caracas para que nos den la última información al respecto. Todo parece indicar que sí va a haber el proceso electoral, pero ustedes que siguen siendo candidatos y van a continuar siendo entrevistados, donde puedan, pues mencionen Caracas, mencionen Venezuela. No puede ser posible que ningún lugar del exterior sea imposibilitado para que un peruano pueda participar en el proceso electoral de abril próximo. Bueno, les deseo la mejor de las suertes, gracias por estar ahí. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Un abrazo a la distancia, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Eladia, Carlitos, placer de estar contigo nuevamente. Y seguro que nos vamos a seguir encontrando, ¿no? Seguro. Un fraterno abrazo.